Nuestro tema de hoy versará sobre la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. No voy a hacer muy profundo el tema porque creo que bastará una explicación un poco sencilla para entender la razón por la cual nosotros los católicos le guardamos un cariño, un amor, una admiración, una veneración a esa criatura, la criatura sin duda alguna más querida por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre Dios, la Virgen María. No entiendo cómo nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes, quizá por una mala formación, por una mala interpretación de la Sagrada Escritura, llegan a dudar, incluso se atreven a afirmar en contra de la virtud de la Virgen Santísima Nuestra Señora. Nosotros los católicos nos sentimos realmente llenos de felicidad y llenos de una gran alegría cuando podemos invocar a nuestra Madre Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y cuando decimos Madre de Dios, no nos estamos refiriendo a que sea Madre del Creador, de Dios Creador, sino Madre de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y María es Madre de Cristo y Cristo es Dios y por lo tanto le podemos dar ese título o esa invocación, Madre de Dios, y no nos equivocamos ni nos sentimos acomplejados por tal situación. Realmente yo no me explico cómo una persona en su sano juicio y con sentimientos filiales nobles puede expresarse mal de esa purísima Señora, la Virgen María, y con ello pretender agradar a Jesucristo nuestro Señor. Creo que el tema no es muy complejo. Muchas veces lo hacen malinterpretando, por ejemplo, aquella carta de Timoteo, cuando dice que uno es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Eso lo sabemos nosotros los católicos y ya lo tocamos en el tema de la mediación. Un solo mediador, un solo redentor. San Pablo mismo lo explica y dice que es redentor porque con el precio de su muerte nos ganó la salvación. Eso lo entendemos perfectamente. Sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque en ningún otro hay salvación. Nadie tiene esa calidad o esa capacidad o esa cualidad de ser Dios y ser hombre. Solo Jesucristo era y es la persona capaz de darnos la redención, el pago de nuestros pecados. Lo tenemos claro los católicos. ¿Por qué es que veneramos a la Virgen y por qué defendemos su virginidad? Yo recuerdo cuando en una ocasión hace muchos años escuché a un párroco de una iglesia aquí de Quetzaltenango, el padre Schneider, que en paz descanse, que él daba esa explicación y me quedé muy pensativo. Y él decía, es que miren, el cariño, el amor que le tenemos a la Madre Santa no es porque sea virgen. Igualmente, la Santísima Virgen María pudo haber tenido 5, 10, 15 hijos y eso no hubiera demeritado en nada a su persona. La amaríamos, la veneraríamos, la querríamos y la admiraríamos de igual manera, porque tener hijos no es una cosa mala, al contrario. Una madre virtuosa es una madre que da a luz los hijos que Dios le pide poder traer a este mundo, engrandecer el reino de los cielos. Es que entonces, ¿dónde está la razón por la que nosotros en la Iglesia Católica sostenemos que la Virgen María ha sido virgen antes, en y después del parto? Pues fíjense ustedes que basta con irse al libro del Antiguo Testamento, Isaías 7:14, cuando precisamente da la profecía de la venida del Mesías prometido y dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es que era precisamente la señal, y la señal tenía que ser una señal prodigiosa, una señal asombrosa, una señal que rompiera con lo natural. Una mujer que iba a concebir y dar a luz un hijo. En el plano puramente natural, puramente humano, podríamos decir nosotros, una mujer no puede dar a luz o no puede concebir en su seno y continuar siendo virgen. Esa ya es un prodigio. Pero además dice, dará a luz un hijo. Por eso es que en nuestra doctrina católica sostenemos que la Virgen María ha sido virgen antes, en y después del parto. Como decía hace un momento, no porque nosotros pretendamos que la virtud de María Santísima es por la virginidad, sino que la virginidad es una prueba o una confirmación de la profecía de que el Mesías prometido, Jesucristo nuestro Señor, vendría de esa mujer.
Algunos temas o algunas partes que sacan de contexto, por ejemplo, dicen es que María tuvo más hijos porque en la Biblia dice, afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablarte. Entonces, en su ignorancia, nuestros hermanos protestantes vienen y dicen, ya vieron, María tenía más hijos. Realmente, la única parte en la Sagrada Escritura cuando se habla de un hijo de María es cuando Jesucristo nuestro Señor, ya para entregar el Espíritu en la cruz, le dice a María, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Deja en San Juan el Evangelista el cuidado de su madre santa. La ley judía establecía claramente que la mamá, al momento de que falleciera alguno de los hijos, tenía que quedar a cargo de los otros hijos. Si hubiera habido otros hermanos, seguramente Jesucristo hubiese llamado a sus hermanos y les hubiera dicho, hermanos míos, de carne, de sangre, cuiden a la mama, cuiden a nuestra mamita. Pero eso no es así. La deja claramente con uno de los discípulos que evidente y claramente no era familiar directo como hermano de sangre de Jesucristo nuestro Señor. No me explico yo por qué tratan de insistir en ese tema cuando en las mismas iglesias protestantes, iglesias evangélicas, todos se llaman hermanos, hermano David, hermana Juana, hermana Julita, hermano. Qué lindo que digan eso. Eso me recuerda, por ejemplo, que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, me parece que es en el versículo 20, si no estoy mal, que San Pedro se puso en pie en medio de 120 hermanos. Imagínense ustedes, hubiera roto el récord Guinness y hubiera sido un prodigio, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo claro que se se puso en pie en medio de 120 discípulos, seguidores de Jesucristo, seguidores de la iglesia. Por eso es que, por ejemplo, nosotros encontramos una cita muy clara a este respecto en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 16 al 19, cuando Jesús había ya muerto y estaba María Magdalena buscándolo, y llega al sepulcro y ve un par de ángeles y ella les pregunta que dónde está el maestro, y cuando ella se voltea ve a Jesucristo nuestro Señor, y el Señor le dice, María, no me toques, porque aún no subo a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos que vayan a tal parte. Y a continuación dice, María obedientemente va donde los discípulos a contarles lo que Jesús les había dicho. Nos explica claramente que la palabra hermano era para discípulos, quizá para parientes, pero no necesariamente para hermanos. Pero insisto, aunque hubiesen sido hermanos, eso no demerita nada en la devoción, en el cariño, en el respeto, en la veneración que nosotros le guardamos a tan bella criatura, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nuestra intercesora, nuestra cuidadora, que siempre, como en aquellas bodas de Caná de Galilea, imagínese usted que si la Virgen no hubiese estado presente, pues no se hubiese solucionado el problema, el apuro en el que se encontraba aquella pareja de esposos jóvenes. María Santísima llega y la fiesta se llena de alegría. Nuestro Señor adelanta el tiempo de su manifestación y hace su primer milagro. ¿Todo por qué? Por la intercesión de su Madre Santa María. Sintámonos pues nosotros los católicos orgullosos y tratemos de fomentar ese respeto, ese amor, ese cariño a esa criatura maravillosa que es nuestra Santísima Virgen María.